Tabla 5. Identificación y valoración de tensiones en salud presentes en la entidad territorial. Esta tabla permite describir, valorar y hacer un balance de las tensiones en salud presentes en cada uno de los territorios. La tabla está compuesta por 19 columnas que permiten la identificación y valoración de tensiones, la asociación de cada uno de los elementos de la tensión a cada una de las dimensiones del desarrollo y de salud, la identificación y valoración de liberadores y reforzadores, hasta llegar al balance final de la tensión. En la columna 0 se encuentran las dimensiones prioritarias del PDSP. En la columna 1 se describe cada uno de los componentes de las dimensiones prioritarias del PDSP. En la columna 2 se encuentran las áreas de observación asociadas a cada uno de los componentes del PDSP. Si bien existen unas áreas de observación predefinidas, es posible incorporar nuevas áreas de acuerdo con las necesidades y características de cada uno de los territorios. En la columna 3 se describe la tensión en salud que hace referencia al área de observación, solamente si se encuentra presente en cada entidad territorial. Es decir, la descripción de tensiones en salud únicamente se realiza en aquellas áreas de observación en las que la entidad territorial efectivamente identifica situaciones que ponen en riesgo la estabilidad del territorio o que pueden considerarse conflictivas. En las columnas 4, 5, 6 y 7 se selecciona la dimensión o dimensiones PASE, incluyendo la institucionalidad en salud, de las cuales puede provenir cada uno de los elementos de la tensión. Es decir, una vez redactada la tensión, es necesario, primero, identificar las dimensiones PASE, incluyendo la institucionalidad en salud que genera la tensión. Segundo, de cuál o cuáles provienen los eventos expresados en la tensión. Y tercero, en cuál o cuáles de las dimensiones PASE, incluyendo la institucionalidad en salud, se reflejan las mayores implicaciones. Además, podrá identificarse, en el caso de generadores, reforzadores o liberadores, aquellos que actúan como determinantes. Estos se identificarán con un subíndice dependiendo de su categorización. Para los determinantes estructurales se utilizará el subíndice E y para los intermediarios el subíndice I. En la columna 8 se hace una valoración de la tensión que va de 1 a 3, siendo 1 la menor y 3 la mayor, según su intensidad. Debe recordarse que la intensidad de una tensión en salud expresa la fuerza o el grado de afectación de dicha tensión sobre los actores o dimensiones del desarrollo y dimensiones prioritarias y transversales del PDSP involucradas. Esta sección responde a la pregunta ¿qué tan grave es la tensión? En la columna 9 se hace una valoración de la cronicidad, es decir, el tiempo que lleva presente la tensión. Al igual que en el caso anterior, la cronicidad se valora de 1 a 3, siendo 1 una aparición reciente o relativamente reciente, entre menos de un año y 5 años, 2 una aparición mediana, entre 5 y 10 años, y 3 eventos que han aparecido en un tiempo superior a 10 años. Por tanto, la cronicidad responde a la pregunta ¿hace cuánto se presenta? En la columna 10 se valora el impacto, que hace referencia al nivel en que la tensión afecta a otras dimensiones del desarrollo y dimensiones del PDSP. ¿Qué tanto efecto tiene la tensión sobre otros actores u otras dimensiones del desarrollo y el entorno en que se produce? Igual que en los dos casos anteriores, 1 implica un impacto bajo, 2 un impacto mediano o afectación sobre otras dimensiones del desarrollo y 3 un impacto alto. En la columna 11 se valora la ingobernabilidad. Esta medida expresa el grado en que la tensión desborda la capacidad institucional y de la sociedad para superar la tensión y restablecer el equilibrio. ¿Qué tanta capacidad de respuesta tiene la institucionalidad o el gobierno para dar solución a la tensión? Para valorar la ingobernabilidad se establece 3 cuando la capacidad del gobierno es baja o nula, 2 cuando es moderada y 1 en el caso de que el gobierno o la sociedad hayan podido dar respuestas adecuadas a la situación. En la columna 12, la tabla 5 genera un primer valor de la tensión que resulta de la suma de las secciones 8 más 9 más 10 más 11 dividido por 4
Este valor es el promedio de los valores asignados. En la columna 13 se hace una descripción de las situaciones presentes en el territorio que actúan como reforzadores, es decir, aquellos eventos, situaciones o condiciones que están presentes y que contribuyen a agravar la situación. Por ejemplo, debilidad institucional para la gestión del acueducto, inoperancia de la planta de tratamiento, asentamientos en zonas de reserva que impiden la prestación de los servicios, barreras geográficas para proveer servicios a todo el territorio, desertificación de las zonas productoras de agua. Los dos últimos ejemplos podrían clasificarse como determinantes estructurales, teniendo en cuenta que su modificación desborda la competencia municipal. En la columna 14 se identifica la dimensión PASE que tiene mayor peso en relación con el reforzador de la tensión. En la columna 15 se procede a valorar la intensidad del reforzador, es decir, qué tanto agrava la situación, el evento o condición presente, siendo 1 una situación que poco agrava, 2 una situación que refuerza medianamente la tensión y 3 un reforzador que agrava significativamente la tensión. En la columna 16 se hace una descripción de las situaciones, eventos o condiciones presentes en el territorio que ayudan a mitigar o disminuir el impacto de la tensión, actuando entonces como liberadores. Por ejemplo, el municipio cuenta con una sala de rehidratación. Algunas de las situaciones en salud cuyos indicadores son óptimos pueden actuar como liberadores de las tensiones presentes en la entidad territorial. Por ejemplo, óptimas coberturas de vacunación pueden actuar como liberadores de las tensiones asociadas a enfermedades transmisibles. En la columna 17 se identifica la dimensión PASE que tiene mayor peso en relación con el liberador de la tensión. En la columna 18 se valora la intensidad del liberador, es decir, qué tanto la situación, evento o condición presente ayuda a disminuir la tensión, siendo 1 un liberador con poco impacto sobre la tensión, 2 un liberador que medianamente ayuda a superar la tensión y 3 un liberador con efecto alto para equilibrar la tensión. En la columna 19 se establece el balance final de la tensión que resulta de la suma del valor de la tensión, columna 12, más el valor del reforzador, columna 14, dividido por el valor del liberador, columna 16. La herramienta tecnológica de planeación integral en salud web offline asigna un color a la valoración final a semejanza de un semáforo, dependiendo de la gravedad o nivel de prioridad de la tensión. Rojo para tensiones con alta prioridad dado que su balance final es alto, para valores entre 4 y 6. Amarillo para tensiones con prioridad media, valores entre 2 y 3.9. Y verde para tensiones con baja prioridad, valores inferiores a 2. La prioridad que se establece a partir de la tonalidad del color y del valor de la tensión orienta al equipo técnico frente a situaciones que por su gravedad ameritan una atención prioritaria. Lo anterior no significa que se deban omitir acciones para superar las demás tensiones. Si aparecen tensiones con valores muy bajos, deben revisarse para definir si es pertinente o no su inclusión en el ejercicio. Al terminar la valoración de las tensiones, una lectura de conjunto de la tabla 5 le permitirá identificar aquellas tensiones que revisten mayor gravedad, en qué dimensiones de la salud están concentradas, en qué poblaciones y lugares del territorio, cuáles son las dimensiones generadoras y qué implicaciones tienen en otras dimensiones, permitiendo tener una primera aproximación a la comprensión integral del estado de salud de la población en el territorio. Adicionalmente, se deben identificar aquellas tensiones que tienen relación con el desempeño de la autoridad sanitaria y gestión diferencial de poblaciones vulnerables. Esto será de gran utilidad para la definición del componente estratégico y operativo.